Bien, vamos a hablar en este video acerca del tema del trabajo y la energía. Entonces, primero que todo, hay una relación entre los conceptos de fuerza, trabajo y energía que vamos a estudiar acá. El principio de conservación de la energía establece que la energía total de un sistema cerrado es constante. Esto es una generalización del hecho de que una máquina, por ejemplo, incluidos nosotros los seres vivos, podemos realizar una cantidad limitada de trabajo con una cantidad determinada de combustible o de alimento. Entonces, como dijimos, hay una relación entre la fuerza y un nuevo concepto que vamos a estudiar que se llama el trabajo. Cuando nosotros hacemos una fuerza sobre un objeto y ese objeto se desplaza, se dice que se hizo un trabajo. ¿Okay? Para que haya trabajo, la fuerza debe tener una componente que sea paralela al desplazamiento. La definición de trabajo nos dice que el trabajo realizado por una fuerza constante F que actúa sobre un cuerpo y lo desplaza a una distancia D a lo largo de una recta, lo podemos calcular de la siguiente manera. W, que es el trabajo, va a ser igual a F sub D, donde F sub D es la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, que ya vamos a definir de acuerdo a este dibujo. Que entonces el trabajo sería F sub D por la distancia recorrida por el objeto. Una manera más clara tal vez de escribir esto es de la siguiente forma. El trabajo realizado por una fuerza F es F por distancia por coseno del ángulo. El ángulo θ va a ser el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. Bien, entonces esto podemos verlo más claramente con este sistema. Supongamos que tenemos un bloquecito, digamos de masa M, ¿ok? Y nosotros le hacemos esta fuerza negra que está acá, ¿ok? En esta dirección. Supongamos que nosotros lo estamos jalando al bloque. Este bloque entonces supongamos que sufre un desplazamiento, se desplaza desde este punto hasta este punto, que entonces esta distancia, ¿verdad?, sería el desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento tiene dirección, entonces es muy importante indicar, ¿okay?, la dirección de ese movimiento. Bien, entonces la fuerza F tiene dos componentes. Tiene una componente FD, que es la roja. Esta componente es paralela, como podemos ver, al desplazamiento. Y tenemos una componente que es perpendicular al desplazamiento, que podemos calcular como F por el seno de θ. Si θ es el ángulo entre F y el desplazamiento, entonces esta fuerza F sub D, la de fuerza paralela, podemos calcularla por medio de trigonometría. Entonces con trigonometría F sub D sería F por el coseno del ángulo. De acá entonces es que nosotros podemos especificar, ¿verdad?, la definición del trabajo hecho por una fuerza aplicada sobre un objeto. Hagamos un ejemplo para que quede más claro cómo calcular el trabajo. Supongamos que nosotros tenemos un objeto, y este objeto se desplaza a una distancia de 10 metros mientras se le aplica una fuerza F de 10 newtons. Vamos a calcular entonces el trabajo hecho por la fuerza en cada uno de los casos. En el caso A, en el caso B y en el caso C. Empecemos entonces con el caso A. En el caso A tenemos un desplazamiento, que va hacia la izquierda. ¿Verdad? Esto significa que la masa se está moviendo en dirección hacia, digamos, hacia el oeste, y se mueve una distancia de 10 metros, como nos indican acá. Lo primero siempre es identificar los vectores desplazamiento y fuerza. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos acá el desplazamiento.
Acá nos están dando directamente la fuerza. Dice que la fuerza va acá en esta dirección. El ángulo θ es el ángulo más pequeño que hay entre los vectores de fuerza y desplazamiento. En este caso, entonces sería este. ¿Okay? Si dibujamos los vectores D y F en un plano, podemos verlo tal vez un poco más claro. Tenemos que F acá hace un ángulo de 30 con la vertical. Y por lo tanto, el ángulo entre F y D es de 60 grados. De acuerdo, entonces el trabajo lo vamos a calcular como fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Aquí nos dan que la fuerza son 10 newtons. Nos dicen que el desplazamiento pues, también son 10 metros. Y el ángulo sería entonces 60 grados. Multiplicando esto nos da 50. Las unidades del trabajo, al igual que las unidades de la energía, son julios o joules. Bien, analicemos ahora el caso B. En el caso B, bueno, también nos están dando el desplazamiento y también nos están dando la fuerza. ¿Ok? Entonces, yo necesito el ángulo más pequeño entre F y D. En este caso sería esto de acá. Si yo los dibujo en un plano, tenemos D y F. Si este pedacito es 20, significa que desde acá hasta acá el ángulo sería de 90 más 20 grados. ¿Cierto? Sería desde acá hasta acá más este pedacito de aquí. Esto nos da 110 grados. Para calcular el trabajo sería otra vez fuerza por distancia por el coseno del ángulo. La fuerza son 10 newtons, la distancia también son 10 y coseno de 110. Este trabajo nos da menos 34,20 julios. Y veamos ahora la parte C. En la parte C tenemos el mismo sistema, pero en un plano inclinado que está a 20 grados respecto a la horizontal. Tenemos la fuerza F y D. Entonces, recordamos que el ángulo θ es el ángulo más pequeño que haya entre F y D. Entonces, nuevamente, en este caso, este sería el ángulo. ¿Cuánto vale esto? Pues evidentemente acá esto vale 90 grados, ¿verdad? Son totalmente perpendiculares. Si yo lo dibujo en un plano cartesiano, tendríamos D acá y F acá. Vean que en este caso aquí la inclinación del plano no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque lo que importa es la dirección o el ángulo entre las direcciones de la fuerza y el desplazamiento. Eso es lo único que importa. Entonces, este trabajo sería F 10, ¿verdad? Por 10 coseno de 90 y esto es igual a 0 julios. Ok, entonces cosas que podemos notar de estos ejemplos. Vean que en el caso A el trabajo nos dio positivo. El trabajo siempre va a ser positivo cuando la fuerza tenga una componente que vaya jalando, por decirlo así, en la misma dirección que el desplazamiento. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos esta fuerza acá, ¿verdad? Y esa fuerza tiene una componente en X que va en esta dirección.
esta es la F sub D. Como FD y el desplazamiento van en la misma dirección, por eso es que el trabajo nos dio positivo. En el caso B, vean que la fuerza F tiene una componente en X que va en dirección contraria, ¿verdad? Va en esta dirección, tiene una para acá y bueno, la que va para arriba, ¿verdad? En esta también. La que es perpendicular no hace trabajo, como vamos a ver ahora. Entonces vean que esta fuerza está jalando, digamos, en dirección contraria al desplazamiento. Imagínense que esta es una masa que se está moviendo y yo le aplico esta fuerza que va como para el otro lado. Eso lo que está haciendo es como tratando de frenarla, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando la fuerza, la componente es opuesta al desplazamiento, el trabajo va a ser negativo. Aquí nos dio negativo por eso. Y en el caso C, cuando la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, ¿okay? Siempre que este sea el caso, si el ángulo es de 90, por definición, esa fuerza no hace trabajo sobre el objeto. Bien, entonces, para resumir un poquito más respecto a cuándo no se realiza trabajo. Si nosotros hacemos una fuerza sobre un objeto y ese objeto no se mueve, entonces no estamos haciendo trabajo sobre el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que hay una pared y que nosotros le estamos haciendo una fuerza, por ejemplo, da una fuerza F. Si la pared no se mueve, entonces yo no estoy haciendo trabajo. ¿De acuerdo? Si la pared no se mueve, ¿verdad? El D es 0 y por lo tanto, pues trabajo también es 0. Entonces, este es uno de los casos en los que no hay trabajo. El segundo caso es si un cuerpo se está moviendo, pero se le está aplicando una fuerza que sea perpendicular al movimiento. En ese caso, esa fuerza que sea perpendicular al desplazamiento no hace trabajo sobre ese objeto. Por ejemplo, este caso C que acabamos de analizar, ¿verdad? Fuerza y desplazamiento eran perpendiculares y por lo tanto esa fuerza no va a hacer trabajo. Bien, en el SI la unidad del trabajo es el newton por metro. Debido a que es una unidad muy utilizada, tiene su propio nombre, que es el joule. El joule, cuyo símbolo es J, entonces un joule equivale a un newton por metro, es la unidad del trabajo y como vamos a ver también es la unidad de la energía. Existen otras unidades de trabajo, por ejemplo en el CGS está la DINA por centímetro, es lo que se conoce como un ergio. También las calorías, las kilocalorías también son unidades de trabajo y energía. En el sistema inglés la unidad de trabajo es el libra-pie. Y también otra unidad que se utiliza en algunos casos es el BTU, también es una unidad de trabajo. Bien, ahora supongamos que nosotros tenemos un objeto sobre el cual están actuando distintas fuerzas. Digamos, tenemos un objeto y actúa una fuerza F1, una fuerza F2, etc. Entonces, si nosotros queremos analizar el trabajo total sobre ese objeto, lo que debemos hacer es calcular el trabajo que hace cada una de las fuerzas individualmente y luego simplemente lo sumamos. El trabajo tiene la ventaja de que es un escalar, no es un vector. Por lo tanto, para encontrar el trabajo total simplemente hacemos la suma, digamos, aritmética normal de los trabajos individuales. Bien, vamos a ilustrar esto con un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tenemos una masa o un bloque de 2 kilogramos y ese bloque se desliza a partir del reposo
3 metros a lo largo de un plano inclinado. ¿Okay? Entonces inicialmente estamos acá y el bloque resbala, ¿okay? Hasta llegar, digamos, a la parte de abajo. Esta distancia es de 3 metros y es muy importante siempre, si el dibujo no nos está dando directamente el vector desplazamiento, entonces nosotros lo debemos dibujar. El desplazamiento, recordamos que siempre, ¿verdad?, es un vector que inicia en el punto inicial y termina en el punto final del movimiento. Entonces acá el vector desplazamiento sería pues de acá a acá. Muy importante indicar la dirección, ¿verdad? No solo dibujar la línea. Okay, entonces este sería el vector desplazamiento. Nos dicen que la fuerza de fricción cinética entre el bloque y la superficie es de 4,6 newtons. Okay, esa fuerza es esta que va en dirección contraria. Es la fuerza de fricción F. El problema nos pide entonces determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y determinar el trabajo neto. Trabajo neto y trabajo total es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular por separado cada uno de los trabajos que hacen las fuerzas. Empecemos con el trabajo que hace la fuerza de fricción. Vamos a ponerle W sub F. Que por definición el trabajo, ¿verdad?, que hace cualquier fuerza, sabemos que es F por distancia recorrida por coseno de ángulo. Para la fricción, entonces, la fuerza es F minúscula, ¿verdad? Es esta acá. El desplazamiento es los 3 metros. Y el ángulo es el ángulo entre fuerza y desplazamiento. Entonces, la fuerza de fricción acá son 4,6. El desplazamiento, dijimos, eran 3 metros. Y ahora debemos colocar el ángulo entre fricción y desplazamiento. Vean que el ángulo entre fricción y desplazamiento, lo vamos a poner en verde, es todo esto. Es desde acá hasta acá, ¿verdad? Es todo esto de acá. ¿Cuánto vale esto? 180 grados. Entonces aquí ponemos coseno de 180 grados. Esto nos da un trabajo de menos 13,8 julios. Vean que la fuerza de fricción se opone siempre al desplazamiento, ¿verdad? Entonces, por las consideraciones que acabamos de decir, como se opone, ¿verdad?, está como tratando de frenar al objeto, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo que hace la fricción siempre va a ser negativo. Bien, ahora calculemos el trabajo que hace la fuerza de contacto. El trabajo que hace la fuerza de contacto es la fuerza, ¿verdad?, por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza de contacto, pues no nos dice cuánto es, nosotros podríamos calcularla, pero aquí lo importante es darse cuenta de lo siguiente. Vean que la fuerza de contacto es perpendicular al desplazamiento, ¿cierto? Vamos a poner acá en rojo. Este es el ángulo entre FC y D. Es un ángulo de 90. ¿Okay? ¿Y qué dijimos sobre las fuerzas que hacen un ángulo de 90 respecto al desplazamiento? Que no hacen trabajo, ¿verdad? Entonces, yo no necesito aquí, digamos, calcular la fuerza FC para saber que el trabajo que hace esa fuerza es nulo. De hecho, la fuerza de contacto
generalmente no hace trabajo, ¿ok? En las ocasiones en que va a hacer trabajo son en los altos, que vamos a estudiar más adelante. Okay, y por último, la última fuerza que no hemos analizado es la fuerza de gravedad. Entonces vamos a calcular el trabajo que hace FG. Sería la fuerza de gravedad por el desplazamiento por el coseno del ángulo. FG es masa por gravedad. Entonces nos dicen que el bloque tiene una masa de 2 kilogramos. Okay, entonces la fuerza de gravedad son 19,6 newtons. Vamos a poner entonces acá 19,6 por el desplazamiento del objeto. Vean que la D es la misma para todas las fuerzas, ¿verdad? Porque es simplemente cuánto se movió el objeto de un punto a otro. Por el coseno del ángulo. El ángulo, como dijimos, es el ángulo más pequeño que hay entre el vector D y el vector FG. Vamos a dibujarlo acá en el dibujo. Vean que acá está D, acá está FG. El ángulo cita entonces es este, que es un ángulo que siempre es positivo. Es el ángulo más pequeño simplemente. Entonces vamos a colocar el ángulo. Bueno, ¿cuánto vale esto? Vean que esto vale 70. ¿Cómo sabemos que vale 70? Porque este ángulo es similar a este. ¿Okay? Otra manera de verlo es, como esto es 20, vean que la fuerza de gravedad hace un ángulo de 90 con la parte de abajo del plano inclinado. Entonces, si esta parte es 20, significa que estos son 70 grados. Entonces, acá vamos a poner 70 grados. Y entonces, haciendo esta operación, serían 20,11 julios. Bien. Entonces ya calculamos el trabajo que hace cada una de las fuerzas y también nos pedían calcular el trabajo neto. Okay, entonces, ¿qué es el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de los trabajos individuales. Entonces nada más sumamos estos trabajos que acabamos de calcular, ¿verdad? Serían 20,11 menos 13,8. Veámoslo aquí. Esto nos da un trabajo neto de 6,31 julios. Muy importante entonces siempre identificar bien las direcciones de las fuerzas que están actuando sobre el objeto y fundamental también siempre dibujar, ¿verdad?, el vector desplazamiento si el problema no lo está indicando específicamente. Bien, como práctica, entonces, bueno, antes vamos a hablar un poco de otra cantidad que es la energía cinética. La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. Esta energía se va a calcular de la siguiente manera. Es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Como dijimos anteriormente, las unidades de la energía son joules. Vamos a ver que hay diferentes tipos de energía, independientemente de cuál sea, siempre se va a medir en estas unidades. Un pequeño ejemplo, acá nos dicen calcule la energía cinética de una persona de 80 kilogramos que corre a una velocidad de 4,5 millas por hora. Importante para calcular la energía cinética, M es masa en kilogramos y V es velocidad en metros sobre segundo.
Bien, entonces si esta persona corre a 4,5 millas por hora, vamos a hacer la conversión de millas primero a kilómetros. Una milla son 1,6 kilómetros y un kilómetro son 1000 metros. Además, una hora son 3600 segundos, ¿cierto? Entonces, la velocidad a la que se está moviendo esta persona en metros sobre segundo serían 2 metros sobre segundo. Entonces su energía cinética sería 1/2 de la masa, sería 1/2 por 80 por la velocidad al cuadrado. Es decir, esta persona tendría una energía cinética de 160 joules. Bien, un teorema muy importante es el teorema del trabajo en la energía. Este teorema establece que el trabajo neto sobre un cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. Esto lo podemos escribir así, podemos decir trabajo neto es igual a delta K. El delta siempre va a indicar un cambio desde la variable final, en este caso K2, sería energía cinética final, menos la energía cinética inicial. Sustituyendo la definición de energía cinética, K2 podemos decir que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Mientras que K1 es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Muy importante recordar que las unidades deben estar en las básicas del SI, es decir, las velocidades en metros sobre segundo y las energías en julios. Lo que nos dice el teorema del trabajo de la energía, entonces, es que si hay un trabajo neto sobre el cuerpo, significa que ese cuerpo va a cambiar su velocidad. Noten que si el trabajo neto es igual a 0, si lo de la izquierda es igual a 0, significaría que estos dos términos serían iguales. En ese caso, la velocidad significa que sería constante. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, veamos un ejemplo para ver mejor la aplicación. Tomemos el mismo problema que acabamos de resolver. Tenemos el mismo sistema del problema del bloque que se está deslizando sobre el plano inclinado. Nos dicen si el bloque parte del reposo, entonces ¿cuál es la velocidad del bloque al final de su recorrido? Entonces la velocidad 1 sería 0 y la velocidad 2 aquí abajo es lo que no conocemos, es nuestra incógnita. Para resolver este problema, entonces vamos a hacer uso del teorema del trabajo en la energía. Habíamos calculado anteriormente que el trabajo neto para este sistema era de 6,31 julios. Entonces ya tenemos la parte de la izquierda del teorema del trabajo en la energía. El teorema nos dice que el trabajo neto es 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado o velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La masa de este bloque, según el problema, era de 2 kilogramos. Entonces,
Si la velocidad inicial es 0, ¿okay? Significa que este término se hace 0, ¿cierto? 1 medio por masa por 0 al cuadrado es 0. Solo nos sobrevive entonces este término de acá. Despejando para la velocidad, nos quedaría que la velocidad final es 2 veces el trabajo neto entre la masa, raíz, sería 2 por 6,31 entre la masa del bloque. A partir de este análisis, entonces podemos obtener que la velocidad final del bloque cuando llega a la parte inferior del plano inclinado sería de 2,51 metros sobre segundo.